Esto es un poco la continuación de lo de atrás, ¿no? Entonces esta es toda la parte española. Esto es Azaña, Eugenio d'Ors, todo el 27 de prosa, pues los Jarneses, los Jiménez Caballeros, los Maxauf, obviamente. Una autora por la que tengo especial predilección, que es, entiendo, la mejor escritora del 27 en prosa, que es Rosa Chacel. Bergamín, que es, no sé lo que era muy bien, pero lo que era con mucha gracia, a veces maldita la gracia también hay que decir. Mira, este es probablemente para mi gusto el libro más bonito de Rosa, que además está dedicado por Rosa. Anda, para mí. ¿qué pone? ¿Se puede leer? Para Andrés no quiero inventar nada, con lo de siempre, Rosa. Qué mona. Bueno, este es un libro maravilloso, la gran novela de la vanguardia española, pero que no es vanguardista, es una novela muy tradicional. Este es el primer libro que yo compré en Internet. Ave Books, que es un portal donde se vendían libros viejos, empezó por entonces. Y yo le estaba explicando a mi amigo Juan Manuel Bonet, que no tenía, yo creo que en aquel momento ni internet tampoco él en el ordenador, lo cómodo y lo maravilloso que eran los portales digitales para comprar libros. Entonces le dije, pero es que además esto funciona muy rápido. Mira, tú entras en el portal por teléfono, él estaba en su casa, yo en la mía. Tú entras, yo estaba en la pantalla, tú entras en el portal y mira, vamos a pedir un libro imposible, que no existe. Libro prohibido, digamos, de Rafael Sánchez Mazas, que escribió con seudónimo, Persiles, y que es un libro que él destruyó y que además no circuló porque es un libro que se llama España-Vaticano, que son artículos sobre las relaciones de España con el Vaticano, y temía por herético que la jerarquía eclesiástica no se lo perdonara. Y entonces además él estaba en ese momento ya con relaciones, se había casado con la hija del banquero del Papa, que era Liliana Ferlosio, ¿no? Y entonces dije, pues mira, esto es muy fácil, ponemos aquí Persiles, España-Vaticano, y sabiendo que no iba a aparecer, y de pronto apareció este ejemplar en Australia. Y entonces lo compré inmediatamente. Qué bueno. Que en aquel momento, pues no sé, debían ser como $10 o $5, en fin, una cosa ridícula, y me costó muchísimo más el envío, y a los 2 o 3 días lo tenía en España. Esta es la historia de este libro de Sánchez Mazas. Bueno, el resto de Sánchez Mazas está por aquí. Las bibliotecas hay que cuidarlas mucho. Yo últimamente la cuido poco porque me gusta que estén los libros alineados y como están tan apretados no puedo. Bueno, sigue toda la literatura española, la prosa española sigue por ahí, esta es la prosa gallega, la prosa catalana, y está todo Pla. Ya a partir de aquí viene toda la literatura francesa. Estaba buscando mis Pléiades de Stendhal. Míralos, ahí los tienes, todos los Stendhales. Esta es la primera edición, vamos, la edición española, que es donde yo empecé a leerla. Pero qué ediciones tan bonitas, mira, todas estas así. Bueno, Dickens, ¿te gusta mucho Dickens? Me gusta mucho. Bueno, y ahí sigue todavía más ensayo, y aquí en otro recodo sigue la biblioteca con todo el ensayo. Ahora vemos. Mira, este es un altarcito, pasa. Este es un cuarto un poco de batalla, porque es un cuarto donde vemos la tele, pero el altarcito es... Este es Azorín, fotografiado por Alfonso. Este es un grabado único de un retrato de Pío Baroja, hecho por su hermano, el grabador Ricardo Baroja. Este es el autorretrato de Ricardo Baroja. Este es Unamuno en Vendaya. Este es Unamuno de vanguardia de los años 10 o una cosa así. Hecho por un vanguardista que era impresor, que fue el primer impresor de Lorca, del libro de poemas, y el impresor de la revista Índice de Juan Ramón. Me encanta lo de los retratos, la idea de los retratos. Este es Solana, Gutiérrez Solana, que es también un escritor que adoro. Este es Juan Ramón Jiménez, fotografiado por Guerrero Ruiz, que era su secretario y el que llamó Lorca el cónsul general de la poesía. Esta es el original de la foto famosa. ¿Sí? Una foto muy conocida, pero lo que no es conocido es que es una foto más grande, donde aquí había una periodista muy fea, y la quitaron. Que luego la represaliaron, estuvo en la cárcel, creo, salió y murió realmente, en fin, no digo recientemente, pero hubiéramos podido conocerla, desde luego yo, y son de esas cosas que se te escapan. Y esta es... ¿Qué conversación hubieras tenido? Sí, claro. y este es don Benito, otra vez, don Benito, y este, claro,
Miguel de Cervantes, en un retrato apócrifo, pero muy malo, pero me hace mucha gracia porque es un retrato del siglo XIX y bastante malo, ¿no? Y este es un retrato que me hizo Ramón Gaya, y aquí es donde voy metiendo mis libros, un poco desordenados todos, y donde están los originales de mis diarios, que son todos esos que están numerados, ¿no? ¿Te los vuelves a releer? Y No me da tiempo, no, es imposible. Alguna vez cuando reedito un libro, o sea, ahí sí me obligo a leerlo, ¿no? Obviamente, pero ni siquiera te diría los poemas. Y mira, hablamos de Dickens, claro. Sí, y Dickens. Corrijo mucho mis libros, ojo. Hasta que lo entregas corriges muchísimo. Sí, y luego cuando se reeditan, si se reeditan, estoy constantemente corrigiendo. Pero ya no me los leo enteros, o sea, sé lo que tengo que corregir, voy y corrijo, sí. ¿Clara Campoamor? Clara Campoamor está aquí. Chávez Nogales está aquí, todo esto es Chávez. Clara, es que los he usado hace poquito. Bueno, este es de don José Castillejo, que ese es un libro extraordinario. Y de Clara Campoamor es que estaba hace poco releyendo, este es el libro suyo, La Revolución Española. El que luego se publicó aquí en España hace relativamente poco. Eso es, este es uno, pero tengo otros por aquí. Los que han salido nuevos ya los tengo en el campo. Que en el campo hay algo. Hay otra biblioteca. Igual que esta, sí. ¿Ah, sí? Sí. Hay algunas cosas repetidas, pero otras no. En fin, Juan Ramón, o sea, lo que me gusta lo tengo repetido, pero o sea, son 8 o 10 autores. ¿Del Quijote tienes alguna edición especial? Del Quijote, no. De las ediciones del Quijote, digamos, las importantes las tengo, ¿no? Las de Clemencín, las de Rodríguez Marín, por supuesto las de Martín de Riquer, la de Rico, o sea, todas las ediciones importantes del 19 y del 20 sí las tengo, pero vamos, porque han sido de trabajo, pero no tengo ediciones bibliográficamente importantes. Tengo un facsímil, sí, quizás, espera, ahora que dices, pero no la tengo aquí. Una cosa del 19 muy especial, pero vamos, no soy coleccionista de Quijotes ni de cosas de esas, no. Me parece muy bien. ¿Cómo te decidiste a traducirlo, por decirlo de alguna forma? Yo había escrito una continuación del Quijote, se llamaba Al morir Don Quijote. Y al morir Don Quijote hay un fragmento muy grande en la novela donde se reproducen los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando va a la ínsula, ¿no? Y yo quería ponerlos porque es una de las páginas más bonitas del Quijote, así como es como el Leaf de Rudyard Kipling, ¿no? Una guía de conducta. O sea, es decir, es como un dechado ético, ¿no? Y entonces yo, bueno, lo corté y lo pegué en mi novela. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando tú ibas leyendo mi novela está escrita en el castellano de ahora. Y entonces al llegar al castellano de Cervantes, el cante era enorme. La pátina era una pátina, en fin, muy vetusta, ¿no? Bueno, entonces lo que dije, bueno, aquí se impone traducirlo. Y lo traduje con cierto miedo. Y digo, me van a decir que esto no se puede hacer, que etcétera. Bueno, nadie se dio cuenta y bueno, y todo funcionó muy bien. Y cuando hice la promoción de ese libro por España, me encontré con mucha gente, no uno ni dos, con bastantes gentes que me decían, oiga, pues la novela suya, tu novela, qué bonita, me ha encantado. Y claro, cuando he terminado la novela, lo que me han entrado unas ganas enormes es de leer el Quijote, porque claro, como cuentas cosas tan bonitas del Quijote, pero claro, he llegado y he encontrado con que no lo entiendo. Gente que no podía leerlo, pues no podía leerlo porque era una lengua que se interponía. Que requiere mucho esfuerzo. Que requería mucho esfuerzo y tal. Y entonces empecé poco a poco a traducirlo y durante 13, 14 años, todas las tardes, sacaba un ratito para, a veces más que un ratito, a veces me pasaba toda la tarde, unas líneas, una página, 2 páginas, y estuve 13 años. Entonces, cuando 13 años. Sí, 13, no 14 años. Yo de sí. eso. Sí, mucho tiempo. Y un año antes de publicarlo, incluso tuve una correspondencia muy divertida con Paco Rico, que Paco estaba haciendo en ese momento su edición, su revisión del Quijote para la Academia. Y yo no le dije en ningún momento que estaba traduciendo esto. Solo al final, después de un año de correspondencia para dudas que tenía, etcétera, y además le aclaré y le corregí muchas notas de su edición,
que a mi modo de ver estaban mal, unas las aceptó, otras no las aceptó, es decir, que contribuí de una manera como él contribuyó a aclararme cosas. Bueno, cuando ya estuve terminada le pedí un prólogo a Paco Rico y Paco Rico se quedó atónito y me hizo una proposición absurda, que es que quería el 2% de la edición. Entonces yo dije, mira, yo de mis regalías yo no te voy a dar un céntimo, ahora si el editor te las quiere dar, que te las dé. Y empezaron en conversaciones, pero no lo hacía por dinero, francamente, creo que no lo hacía. Lo hacía por chinchar, por fastidiar y porque en cierto modo fue una táctica, yo creo que fue una rabieta suya, ¿no? Yo le dije además en su momento que cuál era la razón del 2%, entonces me dijo muy serio que era un caso flagrante de lucro cesante. Entonces me hice explicar lo que era el lucro cesante y cuando me lo explicó dije, bueno, pero ese lucro cesante lo habrás tenido con los editores anteriores, tú también, es decir, con Martín de Riquer, tendrías que haberle dado un 2% por... Bueno, esto fue imposible y vi que pues eso era una táctica obstruccionista y se lo pedía a Vargas Llosa, que Vargas Llosa, ahora es muy largo para explicarlo, accedió gentilmente, jamás quiso cobrar una perra del asunto e hizo el... Erais muy amigos. Sí, pero en ese momento no. Cuando yo se lo pedí... ¿Fue a raíz de eso a lo mejor? Fue a raíz de eso. Sí, yo hasta ese momento nos presentó Cayetano Álvarez de Toledo y no, en absoluto. De hecho, le pregunté a Cayetano, oye, ¿tú crees que será excesivo pedirle a Mario Vargas Llosa un prólogo para esto? Y lo hizo y a raíz de entonces sí. Qué bueno. Este es un Quijote... No, estas son obras inéditas, que la mitad son apócrifas del Quijote. Bueno, circularon mucho en el siglo XIX, figuraron bastantes obras atribuidas a Cervantes que no son de Cervantes, y aquí están la mayoría de ellas. Mira, esta es la edición, sí, creí que yo no la tenía, pero esta es una edición muy simpática, se me caerá todo, esta es una edición muy simpática del siglo XIX, ¿no? Que es una de las ediciones que es un facsímil de la primera edición, y está muy bien hecha, está estupendamente hecha. Qué bonita, sí, esta es muy bonita. Esta, te diré que jamás he leído aquí nada, porque no soy filólogo. Esta es la que mejor conozco yo de todos los facsímiles. Este es el más bonito. Y bueno, esto es tremendo. Lo que estoy viendo, esto es una cutrería todo. Pero enseñar así la biblioteca. Pero este es el encanto. Este es el encanto, bueno, no claro que sí. No sé si se le Claro encanta. que sí. Pío Baroja, realmente soy muy barojiano y yo creo que lo tengo todo, o si no completo, muy, muy completo, ¿no? Y quizás el más raro de todos los libros de Baroja, porque este, según él, también lo destruyó un día, no sé si en Vera, no sé, él lo cuenta, que les quedaban ejemplares de estos, los quemaron para hacer fuego porque estaban pasando un frío tremendo. Este es el primer libro de Baroja, con un retrato de Ricardo Baroja a lo Balotón, que es un francés que hacía algo parecido, y está dedicado por Baroja. A Jesús Saavedra, no averiguo a quién es, Saavedra parece, en prueba de afectuosa amistad. Sí. Con la firma abajo, además. Con la firma de Baroja, sí. Este es muy raro, este es un libro y le tengo yo mucha estima, sí. Los coges con un cariño que vamos. Sí, sobre todo para que no se estropeen más de lo que están, ¿no? Sí. Mira, lo que te decía de que no leo los libros, pero sí los anoto para cuando se editen. Esto son anotaciones, pero en general no vuelvo a... ¿Y los anotas sobre el propio libro? Sí, para que no se me olvide, sí. ¿Ves? Este es un libro el libro de las armas. ¿Sí? Y las letras, pues para las próximas ediciones. Ahí lo tienes apuntado. Sí, sí. ¿Tú crees que se vendería ahora este libro? Este es un libro que se reedita a menudo. Lo que también es verdad es que no es si se vendería hoy. Hoy probablemente no creo que hubiera tenido la repercusión que tuvo ahora. Que en tu nuevo libro hablas de ese momento también. Sí, no creo que lo tuviera, o sea, es decir, francamente. ¿Por qué la tuvo? La tuvo porque era un libro que se tendría que haber escrito en la Universidad Española. La Universidad Española siempre llega tarde 50 años a todo. Y cuando salió, pues había una necesidad, la gente no se creía los cuentos chinos que le habían dicho, principalmente la izquierda, pero también la derecha, y por fin se encontraban con un libro, con un relato que no es que tratara de ser equidistante, que no, yo no lo he sido nunca, pero sí con un relato ecuánime de esto, ¿no? Es un libro que la gente recibió
con enorme respeto. La izquierda en un primer momento con indiferencia, diría, porque prefería no hablar de ello a que se hablara. La derecha con una cierta gratitud, porque por fin se hablaba de que había escritores de derechas que eran tan buenos escritores como los de izquierdas, y poco a poco, digamos, la gente que lo leía entendía que era un libro que, bueno, generoso en el sentido de que donde antes había un escritor bueno, ahora había dos escritores buenos, y entonces no discriminaban. Y Federico también. Sí, tuvo mucha importancia, sí. Fue el mayor defensor de ese libro en su día. Antes hablamos, ya para acabar, de Vargas Llosa, y es archicitada la frase de cuando se había jodido el Perú. España se jodió cuando vino Rodríguez Zapatero, sí. No nos tenemos que ir al 36. No, porque, digamos, en España la transición fue una obra maestra. Fue una obra maestra en todos los sentidos. Nuestros padres, que son los que hicieron la guerra, decidieron que, bueno, asumieron la frase famosa de Nietzsche, que un exceso de memoria daña la vida. Y entendieron al mismo tiempo algo tan elemental como que sin memoria no es posible la justicia, pero sin olvido no es posible la paz. Y entonces decidieron que era mucho más importante la paz que cualquier otra cosa. Y entonces a costa un poco de la justicia, es decir, pues porque sabían además que la justicia era imposible. En una guerra civil siempre va a haber agraviados y siempre va a haber gente que va a tener la balanza pesando en micras las restituciones. Nuestros padres decidieron que de la guerra no se volvía a hablar. Zapatero viene justamente con un propósito guerra civilista, con un propósito de la izquierda, cuando se dan cuenta, entre otras cosas, por las armas y las letras y por la obra de muchísimos liberales que ponen el acento en ello, se dan cuenta de que el relato que ellos tenían, de los que ellos disfrutaban en régimen de monopolio, también lo estaban perdiendo. Que no solamente habían perdido la guerra, sino que habían perdido el relato. El relato era básicamente el mismo de siempre. Los mejores escritores intelectuales habían estado con la República, eso era falso. El mito de la Segunda República. El mito de la Segunda República, es decir, y el mito fundacional de la izquierda actual. Entonces, cuando se dieron cuenta, Zapatero, que estaban perdiendo, que habían perdido la guerra, pero que estaban perdiendo el relato, decidió que la única manera de recuperar el relato es ganar la guerra de una vez. Y la guerra, es decir, el propósito político de la ley de memoria histórica es reescribir la historia. Y reescribir la historia es ganar la guerra. Y ahí ha empezado. Es decir, lo que pasa es que ellos confiaban en que iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, pero lo que no pensaban es que iban a tener, primero, la oposición de tantas gentes con dos dedos de frente y, sobre todo, del sentido común de la inmensa mayoría de españoles que no quiere oír hablar ya de guerra civil, ni de Franco, ni en pintura. O sea, que eres optimista. Yo sí. Sobre esa herida. Sí, yo creo que sí. Porque al final se ha hecho herida. Sí, yo creo que sí, sobre todo no, la herida ya estaba a punto de cicatrizar, ¿no? Pero al final, a base de meter el dedo en la llaga, claro, pues tú exacerbas muchísimo el dolor antiguo. El libro último mío... Me encanta la portada. ¿Te gusta? Me encanta. Es de mi hijo Guillermo. Sí, pues me encanta. Es una estrella que se está deshaciendo. Bueno, pues en el libro hay 3 citas, pero la más importante para lo que nos está importando en este momento, lo que nos está incumbiendo, es esta última de Juan Ramón Jiménez, que dice: no os toquéis en el dolor. Lo que es gracioso, vamos, lo que es triste, lo que es chocante, lo que es chusco y lo que es patético es que Zapatero tampoco se toca en el dolor, se toca en el dolor de su abuelo. O sea, porque a él su abuelo le duele, en fin, lo que diga el que le duela. Pues es que, bueno, no pueden asumir la historia de los abuelos a menos que haya nietos que quieran vivir de los abuelos, como en el caso de Zapatero. Entonces eso, ahí es el momento en el que España se rompe realmente, con la entrega de Zapatero de la memoria histórica a ETA y con la resurrección de la guerra civil por la idea que él tiene de una república. O sea, es decir, y lleva en la cabeza la república, como lo ha dicho 20 veces, ¿no? O sea, el régimen más luminoso del siglo XX. Bueno, un régimen en el que asesinaban a diario a 5 o 6 personas. O sea, dices, pero bueno, ¿qué me estás contando? Así es. Y luego ya remata Sánchez sacando a Franco. Sí, lo explica muy bien en el último libro suyo, Rosa Díez, que dice, yo creo que está muy bien resumido, dice, bueno, Zapatero es el tumor y Sánchez es la metástasis.
Y somos optimistas. Y con todo creemos en la medicina y creemos en la ciencia y en la salvación. Y creemos en la salud, sí, absolutamente. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ti.